Más hermanos de comunicarnos. Amén. A veces nos comunicamos con los, ¿cierto que sí? Cuando uno a veces no puede hablar y está en cierto lugar, uno que como que con la mirada uno, cierto, se comunica con cierta persona. De pronto con los gestos que uno hace, ¿verdad? Cuando uno de pronto está enojado, uno como que, sí, el cejo es que le dicen, el ceño, ¿cierto? El ceño, bueno, de pronto como que lo arruga un poco, hermanos, y entonces uno ya sabe que lo que está comunicando a la otra persona como que no le agradó. Pero hermanos, Dios también tiene muchas formas de comunicarse con su pueblo. Amén. A veces se comunica, hermanos, yo por ejemplo, en muchas oportunidades que Dios me ha hablado, me he sentido arrullada por Dios. ¿Cuántos nos han sentido arrullados, abrazados por el Señor? Cuando de pronto estamos pasando por un momento difícil, que hay mucha tribulación, mucho dolor, mucha angustia, usted se arrodilla a orar, hermanos, y siente, hermanos, que Dios está ahí, ¿verdad? Que lo está abrazando, que lo está escuchando, ¿verdad? Que Dios está atento a su oración, atento a su dolor, a lo que usted está viviendo. Porque así es Dios. Dios se comunica de muchas formas y de mucha manera con su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Por eso hoy, hermanos, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Andrés, ¿me hace favor? ¿Me apaga el ventilador? Gracias. Por eso, hermanos, Dios quiere en esta mañana hablarnos sobre vea, hermanos, que es un tema fuerte que Dios trae para nosotros en esta mañana. Yo espero que todos estemos muy atentos, hermanos, y Dios hoy nos quiere hablar sobre las expresiones de la ira de Dios. Amén. Las expresiones de la ira de Dios, porque Dios, hermanos, no solamente es amor. Dios también, hermanos, es fuego consumidor. Y yo he visto muchas veces, hermanos, que Dios se ha expresado sobre mi vida fuerte, con disciplina, hermanos, con, hermanos, donde yo he podido sentir que Dios ha estado indignado, molesto conmigo, porque a veces, hermanos, nosotros le fallamos a Dios. ¿Cuántos no le hemos fallado a Dios, verdad? Y uno, hermano, siente ese rigor, ¿verdad? Esa mano fuerte sobre la vida de nosotros. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Colosenses, el capítulo 3. Colosenses 3. Y vamos a mirar el verso 5 y el verso 6. Y luego pasamos al libro de Efesios 5, el verso 3 y el verso 5. Amén. Entonces iniciamos con Colosenses. Colosenses 5, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es una palabra fuerte, ¿cierto? Y luego vamos al libro de Efesios 5, 3. 5, 3. Dice la palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Una palabra, hermanos, que Dios nos la ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Usted la ha leído en su Biblia, la ha escuchado predicar en la televisión, en la radio, a través de otro pastor o de otros pastores. La ha leído, hermanos, ahí por YouTube, ¿verdad? Que leemos muchos mensajes. En fin, hermanos, Dios siempre, hermanos, nos ha hablado de la fornicación, de la inmundicia, de la suciedad, hermanos, de la idolatría, de la todo esto, hermanos, porque el Señor, hermanos, Dios quiere, hermanos, que primero que todo que su iglesia sea santa. Amén.
Dios quiere que nosotros participemos de su santidad, porque dice la Biblia que la santidad le conviene a su casa. Dice la palabra de Dios también que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie. Usted puede, hermanos, tener muchas cualidades, muchas virtudes, muchos atributos. Puede tener, ser usado por el Señor. Puede ser bueno en muchas cosas, hermanos. Pero si nosotros no nos santificamos, si no nos apartamos de todas estas cosas, hermanos, no vamos a poder tener entrada en el reino de los cielos. Así usted se congregue en la iglesia que se congrega, hermanos, no vamos a poder tener entrada, hermanos, en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, pero poco de la santidad de Dios. ¿Sí, hermanos? Yo en estos días yo estaba en la tienda y había una señora, y eso fue antes de las elecciones, antes de las votaciones, y ella hacía algún comentario. Y entonces, pues yo también comenté algo. Y ella llega y dice: no, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Entonces, mira, hermanos, que esa es ese es el concepto que el mundo tiene de Dios, que Dios es muy bueno. Y sí, Dios es bueno, ¿cierto? Porque si no fuera por su misericordia, hermanos, y por lo bueno que Él es, no estaríamos nosotros hoy acá. ¿Sí o no, hermanos? Estaríamos a lo mejor ya muertos en un hospital, en una cárcel, ¿verdad? O en un lecho de enfermedad. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él hoy nos tiene de pie y nos tiene vivos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo es esta generación, hermanos, que se lo cree? El enemigo le ha hecho creer que todos vamos a ser salvos porque Dios es muy bueno. Pero eso es mentira. Dice la Biblia: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Lo que pasa, hermanos, es que esta generación ya no le importa su salvación, ¿cierto? Entonces, esta generación le importan otras cosas. Se interesa por estudiar, por progresar, por viajar, por estar lindos, por estar, en fin, hacer muchas cosas, conocer muchas cosas, llenarse de tecnología, hermanos, porque hoy en día, por ejemplo, un niño de 7, 8 años conoce el celular, hermanos, mejor que cualquiera de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? O la tablet. Toca decirle a ellos que nos enseñen, ¿cierto? Entonces, hermanos, pero esta generación no se preocupa por santificar su vida, por la santidad de Dios. Y Dios, hermanos, sí, como les dije antes, Dios sí es un Dios bueno, pero Dios, hermanos, en su palabra Él se presenta como un Dios santo y justo. Amén. Santo y justo, hermanos, y que aborrece el pecado. Hermanos, Dios aborrece el pecado en todas sus dimensiones, sus colores, sus formas, como la gente lo quiera ver, como la gente lo quiera presentar. Dios aborrece el pecado. Él no comulga con el pecado, hermanos, y a ninguno nos perdona ni esta. Amén. O nos pasa, nos perdona, pero no nos pasa, ¿verdad? Siempre que cometemos un error, Dios nos corrige. Yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás yo tuve un sueño y Dios me mostraba mi corazón. Imagínense, Dios es tan lindo. Dios me mostraba mi corazón que tenía una cantidad de grietas, hermanos. Estaba agrietado mi corazón y una cantidad de cosas y como de malformaciones, cosas que no son propias de un corazón. Pero eso fue un sueño. Y entonces yo el otro día me levanté muy preocupada. Y yo me puse a orar y me metí en ayuno y yo le dije: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando a mi vida. Muéstrame, revélame, Señor. Y Dios empezó a hablarme y a mostrarme: debes de corregirte en esto, debes de corregirte en esto, debes de corregirte en esto, debes de corregirte. ¿Ve? Entonces, mire, hermanos, que Dios, hermanos, no comulga con el pecado.
Dice que la ira de Dios, hermanos, no es un arrebato emocional ni una reacción impulsiva como ocurre en el ser humano. ¿Cierto que nosotros a veces somos como arrebatados y a veces tomamos decisiones a la ligera, ¿verdad? O reaccionamos ante cualquier situación de una manera brusca, ¿verdad? Pero Dios no es así. Acordémonos que dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira. Dios no es de los dioses que a toda hora le da rejo a la gente. No, Dios siempre espera, hermanos, que nosotros nos corrijamos, ¿cierto? Entonces Dios empieza a hablarnos, nos empieza a mostrar esto, nos empieza a mostrar lo otro, a revelar, a hablar por su palabra, a hablarnos a través de un hermano, a través de un mensaje de la predicación, hermanos, porque Dios siempre espera que usted y yo nos corrijamos primero nosotros, amén, porque hermanos, Dios no quebranta a nadie, nosotros nos tenemos que quebrantar y humillar delante de Dios, somos nosotros, no es Dios que nos va a quebrantar, nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios, es nuestro deber. Gloria al Señor. La ira divina es la respuesta santa y justa de Dios contra todo aquello, hermanos, que contradice su carácter. Mira, hermanos, dice que la ira divina y santa de Dios, ¿verdad? Dice que es contra toda aquella persona o una ciudad. Acordémonos, hermanos, de Nínive, ¿se acuerdan? Cuando Dios estaba indignado con Nínive, porque, hermanos, esa ciudad ya el pecado le había llegado, hermanos, mejor dicho, había rebosado la copa de Dios. Y Dios habla y le dice a Jonás que fuera a llevar el mensaje, porque Dios iba a destruir esa ciudad. Pero dice la palabra que cuando el rey, cuando ellos se enteraron, dice que todos se humillaron. Dios habló y la gente escuchó y entendió. Amén. Dice que hasta los niños los pusieron a ayunar, los animales, hermanos. Dice que el rey se bajó allí de su silla, se quitó sus ropas reales, se puso una ropa, me imagino sencilla, de duelo, yo no sé qué, otra vestidura se colocó el rey. Y dice que todos se humillaron y dice Dios que Él vio y que Él detuvo el castigo. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe cuánto se demoró Dios para destruir a Nínive? 200 años. No lo hizo ahí mismo, porque Dios vio el arrepentimiento de la gente. Amén. Y Dios, hermanos, se agrada cuando Él nos habla y nosotros lo escuchamos, porque es que a veces Dios nos habla y nosotros damos oídos sordos y no escuchamos a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos tiempo para Dios, a veces, hermanos, hacemos unas oraciones muy frágiles. Nuestra oración, hermanos, a veces es una oración muy light, ¿verdad? Una oración, hermanos, que realmente no sale del corazón, no sentimos lo que estamos diciendo. Uno dice, ay, gracias, Señor, por aquello, por lo otro, muchas gracias, amén y amén, y me voy para el trabajo porque me cogió la tarde. Eso no fue orar. Nosotros tenemos que sentir dolor y vergüenza cuando ofendemos a Dios y cuando nosotros le fallamos a Dios. Debe haber dolor de ofender a Dios. Amén. Debe haber respeto. Debe haber, hermanos, en nosotros reverencia por Dios. Amén. Por el Señor debe haber reverencia, un celo, hermanos, un celo. Hermanos, si usted se pone a mirar esos hombres de antes que fueron tan usados por el Señor y que hoy en día escasean, ya no hay. Esos hombres, hermanos, que Dios los usaba, y yo me he puesto a mirar los testimonios de ellos. Hermanos, miren los que ahí están en YouTube. Hermanos, esos hombres tenían un celo con las cosas de Dios, una reverencia, hermanos. Hermanos, cuando esa gente se metía, duraba toda una noche orando y a veces hasta el otro día, hermanos, clamando, llorando, hermanos, por situaciones. Y Dios los usaba, hermanos, de tantas formas. Pero a veces, hermanos, en nosotros hay una oración muy liviana. Hay liviandad, hermanos, en nuestra manera de cómo llevamos el cristianismo, en la manera como nosotros, hermanos, vivimos. Dice en el libro de Colosenses 3, dice que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a abandonar, hermanos, las prácticas, hermanos, de la vieja naturaleza. Pero ¿cuáles son las prácticas de la vieja naturaleza? Acuérdense, hermanos, cómo vivíamos antes: en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la lujuria, en la concupiscencia,
viviéramos una vida totalmente, dice la palabra, ajena a la vida de Dios. Y yo no pensaba que por ir a una misa ya cumplió, ¿verdad? Mentiras. Y muchas veces, hermanos, algunas de esa vivencia, de esa parte antigua, todavía, hermanos, la tenemos viviendo con nosotros. Y el Señor, hermanos, nos exhorta y nos dice, hermanos, que debemos de abandonar esas prácticas de la vieja naturaleza. Amén. Debemos, dice la palabra del Señor, dice que por estas cosas que nosotros todavía hacemos son por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas, hermanos, viene la ira de Dios. Imagínense, hermanos, cuántas personas hoy estarán viviendo bajo la ira de Dios y no lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Viviendo bajo la ira de Dios. Gloria al Señor. Ahora debemos de mirar qué pecados despierta el juicio divino y por qué, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de apartarnos de ellos. Hay pecados, hermanos, en la Biblia que despiertan la ira de Dios. ¿Usted se imagina, hermanos? Despiertan, o sea, es como si el Señor de pronto estuviera tranquilo, pero cuando nosotros cometemos ese pecado y lo cometemos y no nos arrepentimos y no nos apartamos, hermanos, estamos haciendo, hermanos, que se despierte la ira de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está en la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo escribe a la iglesia de Colosas para enseñarles que al haber resucitado con Cristo debemos de vivir una vida diferente. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo le enseñaba a esta iglesia de Colosenses o de Colosas que, hermanos, como ellos habían recibido a Cristo en su corazón, como nosotros también lo hemos hecho, debemos de vivir una vida diferente, no como el compañero de trabajo que no conoce a Dios, no como mi amigo, como mi primo, mi papá, mi mamá, que a lo mejor ellos andan así, hablan así, viven así, porque no conocen a Dios. Pero usted y yo sí conocemos a Dios, y Dios no nos permite, hermanos, vivir de la manera que vive el mundo. Dice, Dios no nos permite. Amén. Porque somos una iglesia diferente, somos un pueblo, hermanos, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, hermanos, que nos llamó a su luz verdadera. Dios, hermanos, está formando un pueblo. Amén. Todos los días, hermanos, Dios nos enseña, nos forma, nos quita cosas, hermanos, nos libera, nos hace tantas cosas con la iglesia que quiera. Porque hay gente, hermanos, que no quiere. Amén. Quiere seguir viviendo, hermanos, esa vida en desorden. La ira de Dios se manifiesta contra toda la forma de pecado que desafía su santidad. Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros permanecemos, hermanos, en desobediencia y en algún pecado y no nos apartamos de él, estamos desafiando la santidad de Dios. Estamos desafiando la santidad de Dios, hermanos. Y dice que su santidad, hermanos, y estamos corrompiendo su diseño y sustituyendo su gloria. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos y perseveramos en algún pecado de estos que ya lo vamos a mirar, hermanos, estamos corrompiendo el diseño de Dios. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para corromper el diseño de Dios? Si Él es 3 veces santo, Él está allí, nosotros aquí, y si Él en algún momento le place enviar un juicio, nos aniquila a todos, hermanos. Nos aniquila a todos porque Él es Dios y tiene el poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, de todos nosotros. Hay un versículo que yo he leído, es un salmo, creo que está en los Salmos 63, y dice que aquel contra quien Jehová estuviere airado le herirá la testa cabelluda. ¿Usted se imagina, hermanos? O sea que lo deja loco, le permite un espíritu de demencia y queda loca la persona. Queda loca, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Estamos en las manos de Él. Amén, hermanos. ¿Por qué están tan callados, iglesia?
Hermanos, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de cómo Dios expresa su ira. Y vamos, hermanos, al libro de Génesis 3. La Biblia está llena, hermanos, de muchos ejemplos cómo Dios expresa su ira. Pero a veces, hermanos, nosotros lo leemos, pero no le ponemos atención. Amén. O sea que lo leemos y pasamos de largo. Ah, sí, y cerré la Biblia y ya. Hermanos, dice, ahí encontramos la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dice la palabra que Dios hace al hombre, hace un muñeco, le sopla sobre su nariz y le da aliento de vida. Luego hace un Edén, amén, con muchos árboles. Yo me imagino, hermanos, muchos árboles en ese lugar. Dice la palabra que Dios venía de vez en cuando a ese Edén. O sea que Adán y Eva, hermanos, podían disfrutar de la presencia de Dios, el Padre. Amén, porque Él venía de visita al Edén, porque era su Edén. Amén. Y era el hombre y la mujer que Él había creado. Y el Señor le da unas instrucciones a Adán y Eva. Y le dice: todo esto que yo he creado es para ustedes. Ustedes pueden comer todos estos frutos, pero solamente dos cositas. Del árbol del bien y del mal no comeréis, porque si tú comes, ustedes de alguno de los dos comen, ese día van a morir. O tampoco el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, de esos dos ni siquiera los pueden mirar. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos desobedecieron, se dejaron engañar por la serpiente, por el diablo, y desobedecieron. Pero ¿qué pasó? Ya desobedecieron. Dice la Biblia que cuando Él vino a mirar, no encontró a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero Él ya sabía que ellos habían pecado, pero se escondieron. Porque cuando uno peca, uno siente pena, ¿cierto? Uno siente vergüenza y entonces uno se esconde. Ni siquiera vuelve a la iglesia. Cuando algún hermano no viene, yo digo, ¿en qué andará tal persona? ¿Qué le pasaría a tal hermanito? ¿Cierto? ¿En qué andará? Entonces, hermanos, la cuestión es que Dios desata su ira, se expresa con Adán y Eva, sacándolos del paraíso. Amén. Los sacó, hermanos, de ese lugar. Ya no podían más vivir ahí. Y ya tuvo, hermanos, el hombre que empezar, hermanos, a sudar para ganarse su pan. Y esto lo vemos hasta hoy. Sí, hermanos. Y a la mujer también le envió su reprimenda. Se multiplicarán los dolores cuando des a luz sus hijos. Hermanos, y esos dolores solamente sabe cómo son las personas, las mujeres que han tenido hijos. Amén, que hemos tenido hijos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios se expresa sobre Adán y Eva de esta manera. Pero vemos, hermanos, también vemos el diluvio. Dice la palabra de Dios, Noé. Dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra. Dice, le dolió en su corazón, porque Él se dio cuenta que todo designio del corazón, de la mente, solamente era de continuo a la maldad, a lo malo, a lo malo y a lo malo. Y entonces dice la palabra que el Señor le habla a Noé y lo manda a hacer esta arca, que le da las medidas, bueno, le da las instrucciones. Pero dice la palabra del Señor que Dios despliega su ira, expresa su ira sobre esa generación, hermanos, enviándole ese diluvio. O sea, hermanos, enviándoles la muerte. Vea, hermanos, que con Dios no jugamos. Amén. Les envió la muerte. Dice que toda esa generación, solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y su familia, no más. Y los animalitos que entraron en el arca, pero era porque Dios tenía un propósito, porque lo demás todo se aniquiló. Amén. Cómo Dios expresa, hermanos, su ira. Pero también vemos, hermanos, otro testimonio que es de Sodoma y Gomorra, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra, hermanos, que allí en Sodoma y Gomorra el pecado, hermanos, que más se evidenciaba
porque habían muchos pecados. Era el pecado, hermanos, de homosexualismo, de libertinaje, de, hermanos, inmoralidad sexual, de perversión. Tal fue la situación que dice la Biblia que cuando esos ángeles llegaron a la casa de Lot, estos hombres empezaron a golpear la puerta de la casa de Lot y a decir: saca a esos hombres que vimos entrar a tu casa, porque los queremos conocer. Y le dice Lot: no hagan ese daño, ellos han venido a refugiarse bajo mi techo. Aquí tengo estas dos hijas mías que son vírgenes. Ese hombre tan sin entendimiento, ¿cómo se le ocurre ir a darle sus niñas vírgenes a unos pervertidos, verdad? Pero le dice: yo tengo mis hijitas acá, mis hijas no han conocido varón, yo se las doy, haga con ellas lo que quiera. Qué hombre tan contaminado que estaba de Sodoma y Gomorra, hermanos. Y dice la palabra de Dios que ellas, hermanos, esos hombres ni siquiera quisieron esas niñas vírgenes, querían era los hombres. Amén. Pero Dios, y dice la Biblia que esos hombres empezaron a forcejar la puerta, hermanos, ya que tumbaban esa puerta de Lot. Y dice la palabra que vino el juicio de Dios y los dejó ciegos. ¿Sí o no, hermanos? Lo hemos leído en la palabra. Dios expresa su ira, los dejó ciegos. Dice que estos hombres empezaron a caminar y a apoyarse en de las paredes porque no veían. Pero luego, hermanos, después Dios saca a Lot de ahí y Dios destruye totalmente a Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que vino fuego del cielo con azufre y acabó. Fueron barridas esas dos ciudades. Dice la palabra que al día siguiente Abraham se levantó en la mañana a mirar esas montañas donde quedaba Sodoma y Gomorra y solamente podía ver un humo que subía. La ira de Dios. Hermanos, cómo hay pecados que son castigados solo con la muerte. Amén. No hay momentos de reivindicarse uno, solo quitarlos de ahí. La muerte. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su gloria. Vemos, hermanos, también otro testimonio sobre las 10 plagas de Egipto, sobre Faraón. Dice la palabra que este hombre Faraón, Dios quiso darse a conocer a Faraón. Faraón era un hombre que era muy dado a tener muchos dioses. Allí en Egipto también se veía toda clase de pecado, de maldad. Este hombre tenía muchos dioses, no conocía al Dios verdadero. Y Dios envía, hermanos, a Moisés a sacar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel de allí, pero también para mostrar sus señales, su poder, su grandeza a través de las 10 plagas. Y vemos, hermanos, como Dios envía una y envía la otra, hasta que fueron, hermanos, 10 plagas. Y la última plaga que él envió, hermanos, fue la muerte de los primogénitos. Dice la palabra que no había casa en los egipcios donde no había un muerto. Entonces yo me ponía a pensar cómo sería el lloro de esas madres, hermanos. Cómo serían todas las casas llorando porque se le había muerto su hijo. Amén. Pero luego después, hermanos, dice la palabra que Faraón le dice a Moisés: no, váyase, ¿verdad? Vete de aquí, llévese a su pueblo, también con todos sus enseres y lo que tiene, porque vamos a terminar muertos todos, váyase. Pero luego dice la Biblia que cuando sale el pueblo de Israel, Dios endurece el corazón nuevamente de Faraón. Y entonces ellos como que reaccionan y dicen: ay, pero nosotros, ¿cómo fui yo a dejar el pueblo de Israel? ¿Quién nos va a construir las ciudades? ¿Quién va a amasar el barro? ¿Quién va a hacer los ladrillos? ¿Quién va a trabajar para nosotros? ¿Ahora qué vamos a hacer? No, vamos a perseguirlos. Y dice la Biblia que él nuevamente fue y le dijo a su ejército: hermanos, todos aquellos, y se alistaron en sus carruajes, en sus caballos, y se fueron a perseguir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que cuando ellos llegaron allá, el pueblo de Israel ya iba como en la mitad del mar, ya casi pasando al otro lado. Entonces, claro, yo me imagino que para Faraón también debió ser un prodigio ver cómo
dice la palabra que era de noche. ¿Cómo era que el pueblo de Israel, cómo era que, hermanos, se había abierto el mar? A mí me hubiera gustado haber visto esa maravilla de Dios. Cómo era que Dios había abierto camino, hermanos, en el mar, ¿verdad? Y que las mismas aguas eran de muro a la izquierda y de muro a la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando, hermanos, ellos dicen, no, pues si ellos pudieron pasar, nosotros también vamos a pasar. Y ellos pasan, pero Dios espera que el pueblo de Israel pasara todo ya al otro lado, y ellos empiezan a pasar, pero cuando más o menos iban como en la mitad, dice la palabra que Dios le habla a Moisés: alza tu vara para que las aguas nuevamente se vuelvan a unir. Y dice la Biblia que todos los egipcios murieron. Dice que no quedó ni uno, todos murieron. Dios, hermanos, despliega, hermanos, su ira. Pero hay otro testimonio que también me ha llamado la atención, y es la muerte de los 2 hijos, hermanos, de Aarón. Amén. Dice que los hijos de Aarón, hermanos, estaban puestos para ofrecer sacrificio. Abiú y Adad. Ellos, hermanos, habían sido, hermanos, puestos para estar en el altar y ofrecer los sacrificios. Pero estos 2 hombres, hermanos, dice la Biblia que ese día ofrecieron un fuego extraño. Algo hicieron que a Dios no le agradó, ¿verdad? A lo mejor sus vidas no estaban alineadas con Dios. A lo mejor, no sé qué habría en el corazón de estos 2 hijos, hermanos de Aarón. Pero, hermanos, dice la Biblia que Dios les quitó la vida. ¿Y sabe dónde les quitó la vida? En el altar. ¿Qué nos habla Dios? Que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y Dios nos permita ir a su altar, debemos de hacerlo de una manera correcta. Amén. Porque no estamos predicando a cualquier Dios, estamos hablando del único Dios verdadero. Amén. Porque no hay otro, es solamente Él. Y dice la palabra que no nos podemos presentar de cualquier forma. Ellos murieron en el altar. Y uno se pregunta: Dios mío, estaban ofreciendo, y a su nombre, estaban ofreciendo, hermanos, el fuego acostumbrado, el sacrificio acostumbrado. ¿Cómo es que estando en el altar, hermanos, mueren? Amén. Dios, hermanos, nuevamente despliega, hermanos, se expresa, hermanos, en ira. Y vea, hermanos, que cuando la ira de Dios a veces viene, hermanos, es con muerte. Amén, es con muerte. Por eso, hermanos, nosotros debemos, hermanos, de tener temor a Dios. Gloria al Señor y a su nombre. En nuestro texto inicial encontramos 3 expresiones pecaminosas que atraen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos nuevamente al texto de Colosenses 3, lo vamos a volver a leer. Dice la palabra en el 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. Entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con el primer pecado. La ira de Dios se expresa contra la inmoralidad que corrompe el cuerpo. ¿Qué es lo que hace, hermanos, la fornicación y el adulterio? Corrompe el cuerpo, daña su diseño. Amén. Porque nuestro cuerpo es el diseño de Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, a nosotros nos hizo Dios. ¿Sí o no, hermanos? Somos su diseño. Dice la Biblia que Él es nuestro hacedor y es nuestro formador. Amén. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros. A veces nosotros, hermanos, le damos mal uso a este cuerpo sin ser de nosotros. Por eso, hermanos, el que nos hizo, hermanos, trata y corrige nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le damos un mal uso a nuestro cuerpo. Dice entonces, hermanos, que la ira de Dios se expresa contra toda inmoralidad que corrompe el cuerpo. Y miramos la fornicación, que la acabamos de leer ahí en Colosenses 3:5. Dios manifiesta su ira cuando el ser humano utiliza el cuerpo para propósitos contrarios a su diseño. Amén. Cuando nosotros usamos nuestro cuerpo para propósitos contrarios a lo que Él nos creó, hermanos, estamos provocando la ira de Dios. Estamos provocando la ira de Dios.
Y dice que la fornicación desafía el diseño de Dios. Porque desde Génesis 2:24 Dios estableció el matrimonio como el contexto legítimo para la intimidad sexual. Cuando el hombre altera el diseño de Dios, no solo peca contra su cuerpo, sino también desprecia la autoridad del Creador. Hermanos, nosotros ya somos adultos, pero nosotros estamos criando hijos. No sé, de pronto usted que tiene su niña pequeña, su niño pequeño, su nieto. Y nosotros como hijos de Dios que ya tenemos el conocimiento de Dios, debemos, hermanos, de esforzarnos todos los días, llorarle a Dios y estar con los dos ojos bien abiertos. Y debemos de cuidar nuestros hijos. Usted, hermanos, cuide a sus hijos, a sus nietos. Amén. Enséñeles la palabra de Dios. Enséñeles que cuiden su cuerpo. Porque si no cuidan su cuerpo y lo dan a la fornicación y al adulterio, hermanos, están en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Están destruyendo el diseño de Dios y están, hermanos, desafiando la santidad de Dios. Amén. Están desafiando la santidad de Dios. La cultura moderna normaliza lo que Dios condena. Entonces hoy en día, hermanos, es normal que la muchacha tenga a su novio y se vaya a dormir con él. ¿Sí o no? Es normal. No pasa nada porque todos lo hacen. Entonces no se ve como mal. Pero en usted, como mamá y como papá, que sí tiene a Cristo en su corazón, no debe ser normal. Y usted no debe permitir en su casa que a su casa venga su hijo a dormir con la novia, ni tampoco su hija, y que traiga a sus novios a dormir ahí, porque Dios condena y te va a tratar a ti como mamá y a ti como papá por no poner orden en su casa. Amén. Nosotros a veces somos muy permisivos y todo, hermano, se lo permitimos a nuestros hijos, y usted no sabe que se está echando la soga al cuello, porque la ira de Dios va a venir sobre su casa, sobre su vida, porque usted no exhorta, no corrige. Ay, no, es que pobrecito mi hijo, es el que paga el arriendo. No, es que es el que trae el mercado. No, es que mi hijo de pronto se va y, hermanos, nos inventamos una cantidad, hermanos, de argumentos que para Dios no son válidos. Amén, no son válidos para Dios. Entonces, hermanos, dice que la cultura moderna normaliza lo que Dios condena, pero el creyente debe evaluar su vida según la Escritura y no según las tendencias sociales. Amén. Debe de evaluar su vida y debe ir a la palabra. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. Amén. Nosotros nos instruimos, aprendemos y nos llenamos de conocimiento para enseñar a otros o para corregirlos o para consolarlos en la Biblia. Ese es nuestro manual. No es lo que aprendemos en el colegio, lo que enseñaron en la universidad, lo que yo vivo en el barrio, lo que me dice mi amiga, lo que me habla mi vecina, lo que aprendo en las redes sociales, lo que aprendo en la televisión. No, es lo que me dice la palabra de Dios, porque para eso, hermanos, Dios nos dejó la Biblia. No es para tenerla como un florero, es para que usted y yo la leamos, nos la aprendamos, la memoricemos, hermanos, y la practiquemos. Amén, la practiquemos. Gloria al Señor y a su nombre. Por eso debemos, hermanos, examinar las relaciones, nuestros pensamientos, nuestros hábitos y preguntarnos: ¿estoy honrando a Dios con mi cuerpo? Amén. ¿Estoy honrando a Dios con mi cuerpo? Usted se debe hacer esa pregunta. ¿Yo estoy honrando a Dios con mi cuerpo o estoy deshonrando a Dios con mi cuerpo? Amén. Estoy deshonrando a Dios con mi cuerpo. Dice: lo que Dios diseñó para bendición, el pecado lo convierte en destrucción. Hermanos, lo que Dios diseñó para bendición, porque Él diseñó nuestro cuerpo para bendición. Porque vean, por ejemplo, cuando una pareja se casa, los dos forman un hogar, una familia. ¿Y qué pasa, hermanos? Pueden procrear. Amén. Vienen los hijos, se agranda la familia. ¿Eso es una bendición o es una maldición? Es una bendición. Amén. Pero, hermanos, esta sociedad y este mundo, hermanos,
torcido, ha tergiversado todo eso que el Señor ha formado y se ha convertido en destrucción, porque hoy en día, hermanos, se ha vuelto un desorden. Hermanos, se ha vuelto un caos, un desorden, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, no obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, hermanos, otra cosa que tenemos que mirar sobre la fornicación. Hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está contagiada con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Está así. Lo que pasa es que hoy en día eso ya se normalizó, ¿verdad? Y ustedes saben, hermanos, que es un pecado, es una enfermedad que no tiene cura, solamente tiene tratamiento para que la gente viva un poquito de días más. Pero eso no se cura, solo un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios, hermanos. Y hay mucha gente, hermanos, contagiada con el VIH. Y si no, hermanos, miren las estadísticas, las noticias. Más o menos, creo que es el 2 de diciembre o el 3, donde es el Día Mundial del SIDA. Escuche, hermanos, cuántos contagiados hay. Ya no se da la noticia porque, hermanos, los gobiernos ya sí, eso es una enfermedad, pues como tener el sarampión, la viruela, ¿verdad? Y los gobiernos, hermanos, ya no le dan tanta prioridad a eso porque, hermanos, para el gobierno le cuesta mucho el tratamiento de un enfermo con el VIH, porque eso es de por vida, es hasta que se muera la persona, ¿cierto? Es una enfermedad con un tratamiento costoso. Entonces el gobierno eso como que ya lo dejó por allá a un lado, lo archivó. Pero, hermanos, la enfermedad se está propagando terrible. Amén. Y aparte, con esas enfermedades hay muchas otras más. Dios derrama su ira, hermanos, porque a Dios nosotros no nos podemos burlar de Dios. Puede que pasen 2 años, 3 años, 5 años sin que Dios venga a mirar nuestro pecado, pero tarde o temprano Dios va a venir a corregirnos. Amén. Dios, hermanos, quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y no podemos, hermanos, darnos, hermanos, a la sensualidad, hermanos, al degenero, ¿verdad? A la perversión sexual, hermanos, a estar, hermanos, a la moda con mi amigo que se acuesta con la novia o con los novios, ¿verdad? O con las novias. Hoy en día es lo normal, ¿verdad? Me consigo una novia y voy y duermo con ella, y como no me gustó, me consigo otra y entonces también me acuesto con la otra, pero resulta que esa no me llamó la atención, entonces mejor la compañera. Entonces, hermanos, terrible, un desorden, una Sodoma y una Gomorra, hermanos. Pero también, hermanos, aquí en este versículo tenemos, porque estamos estudiando Colosenses 3, 5 y 6. También habla sobre la impureza. Dice que la impureza contamina el corazón. La palabra impureza quiere decir suciedad, inmoral, pensamientos perversos y deseos contaminados. Jesús enseñó que los pecados externos hacen primero, hermanos, van al corazón. Y allí, hermanos, en Marcos 7, 21 y 23, vamos a mirar qué dice ahí la palabra del Señor. Marcos 7, 21 y 23 dice la palabra del Señor. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermanos, la impureza comienza dentro del corazón. Se fabrica en el corazón y va a la mente, hermanos. Y si nosotros perseveramos en ese pecado, hermanos, pues en algún momento la persona va a caer en ese pecado. La santidad comienza en el interior. Un vaso puede verse limpio por fuera y estar contaminado por dentro. Así ocurre con quien aparenta santidad mientras alimenta impurezas en la mente. Gloria al Señor. Así que cuide lo que mira, cuide lo que escucha y permite
y no permita que todas estas cosas entren a tu corazón. Entonces, ¿qué nos manda Dios? Que cuidemos lo que miramos y cuidemos lo que escuchamos. Porque una persona, hermanos, cuando cae en pecado, no es que cayó de la noche a la mañana en pecado. Antes alimentó durante mucho tiempo, hermanos, todos estos sentimientos, todas estas cosas, hermanos, todos estos pecados, hermanos, los llegaron a su vida, hermanos, y anduvo en esos pecados mucho tiempo, hasta que todo esto se gestionó, se trabajó, se fabricó y luego llega a la acción. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Pero también hablamos de la inmoralidad, que produce consecuencias inevitables. La inmoralidad. La palabra de Dios nos dice que por estas cosas viene la ira de Dios. Dios es paciente, pero nunca indiferente al pecado. Toda práctica pecaminosa tiene consecuencias espirituales. No juegue con aquello que Dios juzga. Amén. Y Dios juzga la fornicación, el adulterio, las impurezas, la inmoralidad sexual, la inmundicia. Todo esto, hermanos, que encontramos en este capítulo que estamos estudiando de Colosenses 3, hermanos, dice la palabra que son pecados por los cuales la ira de Dios viene sobre una persona si no se arrepiente y si no se aparta de ellos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. A su nombre. La paciencia de Dios jamás cancela su justicia. Y en Romanos 6:12 dice: el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal. Dice Romanos 6:12 que el pecado, dice, no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. Dice no, un no rotundo. Gloria al Señor. Un caballo sin riendas termina destruyendo a su jinete. Hermanos, a veces hay personas que son como caballos desbocados. Terrible en lo sexual. Terrible. Y mujeres también. Eso hoy en día es tanto en hombres como en mujeres. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque sus impulsos no se los han llevado al Espíritu Santo para que los transforme. Amén. Estas cosas solo Dios nos puede transformar y nos puede ayudar y nos puede, hermanos, dar autoridad y nos puede, hermanos, Dios nos habla. Uno vea, hermanos, cuando uno está atado por alguno de estos pecados, uno va a la presencia de Dios. Si usted se quiere liberar, porque hay gente que ya se acostumbró a vivir así, pero si usted se quiere liberar, usted va a la presencia de Dios y usted se mete en ayuno y en oración y usted dice: Señor, a Dios hay que hablarle claramente, porque Dios ya conoce todo lo que nos pasa a nosotros, pero hay que hablar. Dios quiere que usted y yo le confesemos a Dios. Y usted va a la presencia de Dios y le dice: Señor, a mí me gusta esto y esto y esto y esto y aquello, pero yo sé que a ti no te agrada. Señor, por favor, yo quiero que tú me liberes. Muéstrame de qué manera, cómo debo de orar. Señor, si me tengo que meter en un ayuno, hermanos, de 30 días, hermanos, de 40 días, yo no sé de cuántos, yo lo voy a hacer, pero libérame de esta atadura, hermanos, y Dios lo va a hacer. Usted va a disponer su corazón y Dios te va a liberar, porque ¿qué es lo que Dios no hace por su pueblo? Amén. ¿Qué es lo que Dios no hace por la iglesia, hermanos? Dios quiere ver una iglesia santa, sin mancha, sin pecado, hermanos, porque Dios nos está preparando para llevarnos a la patria celestial. Amén. Dios nos está preparando, hermanos, para llevarnos a la nueva Jerusalén. Él es el más interesado en que usted y yo, hermanos, seamos libres de todas estas ataduras y pecados. Gloria al Señor. Permita que el Espíritu Santo gobierne sus impulsos. Hermanos, debemos de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestros impulsos. Amén. Hay impulsos que nosotros como seres humanos no los podemos controlar, porque somos humanos. Amén. Y hay gente que es atada por ciertos pecados, pero dele la oportunidad al Espíritu Santo para que Él controle esos impulsos suyos, hermanos, que no han podido, hermanos, que usted no se ha podido liberar. Lo que no controlas hoy, te controlará mañana. Hermanos, si usted no arregla esa situación que hoy tiene, el día de mañana, o sea, eso va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Vea, hermanos, es
escuchamos este señor Garavito, ¿se acuerda? Que violó yo no sé a cuántos niños. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás. Él como que estuvo en la cárcel, yo no sé si murió. Hermanos, vean cómo empezó él: mirando pornografía, acostándose con el novio, la novia o las novias, mirando revistas de pornografía, yo no sé, películas sucias, yo no sé, hermanos. Y todo esto fue creciendo, hermanos, y lo controló a él. ¿Y cómo terminó este hombre? Volviéndose, hermanos, un violador. Amén. Se volvió un violador con los años, hermanos, y yo no sé a cuántos niños violó. Y después de que los violaba, los enterraba por allá. El diablo lo ayudaba, hermanos, y los llevaba por allá y los enterraba. Terrible, hermanos. Allá lo quiere llevar a uno el diablo, pero si usted lo permite. Amén. Si usted no lo permite, Dios te va a ayudar y te va a liberar para que eso no ocurra. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El pecado siempre crece cuando no es confrontado. Escuchen esto, hermanos. El pecado crece cuando nosotros no lo confrontamos. O sea, uno sabe, uno se conoce, hermanos. Uno sabe que tiene ciertas ataduras. Uno sabe que es débil en ciertas áreas, pero usted no hace nada. A eso es lo que Dios se indigna. No hacemos nada, hermanos, para cambiar, para liberarnos. Por eso, hermanos, como no hacemos nada, el pecado nos termina controlando. Amén. Y usted va a ver un momento que usted ya no va a poder decir no. Usted sabe que hacer X cosas es sucio, pero usted no puede decir no, no se puede negar, porque el pecado te controla. ¿Y sabe por qué te controla? Porque no hemos querido confrontarlo. Hermanos, hay que confrontar el pecado. Hermanos, aquí estamos. Nosotros como pastores, pueda que no sepamos mucho, pero aquí estamos para brindarle una ayuda, una consejería. Hay que ser sinceros y decir: yo tengo esto, me pasa. No esconda el pecado, confróntelo, sáquelo de ahí. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos, camuflarse y esconderse ahí para que usted nunca sea libre. Amén. Pero si usted lo confronta, usted va a pedir ayuda, va a pedir una consejería, se le va a hacer una liberación. Hermanos, algo vamos a hacer. Lo vamos a apoyar en un ayuno, nos vamos a meter en ayuno. Algo vamos a hacer. Nos vamos a meter en una cadena de oración, porque a nosotros como pastores nos interesa que la iglesia sea libre. Amén. Nosotros somos responsabilidad de ustedes. Por eso, hermanos, no se enojen cuando se les exhorta, cuando se les enseña, cuando usted no vino y se le llamó: ay, qué pastor tan cansón, ay, qué hermana tan cansona. ¿Cierto? Porque ustedes son nuestra responsabilidad. Dice la palabra que nosotros, cuando Dios nos llame a cuenta, tenemos que darle cuentas a Dios por ustedes, por cada persona que Dios nos puso en nuestro camino, por cada persona que Dios trae a este lugar. Debemos de dar cuentas a Dios. Por eso nos interesa el estado de usted. Amén. Como hermano, como oveja. Yo me preocupo mucho por mis hijos, y yo le clamo a Dios que me revele todo lo que ellos hacen que yo no sé, y que a Dios le desagrada. Y Dios me lo revela. Y Dios me lo revela. Hermanos, dice la palabra. Entonces estamos en este tema, hermanos, de la inmoralidad. Los deseos pecaminosos producen muerte espiritual. Dios nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. El creyente debe de matar el pecado antes que el pecado destruya su comunión con Dios. Imagínense, hermano, nosotros debemos de matar el pecado, debemos de darle muerte a ese pecado. Amén. Nos debemos de convertir en unos homicidas contra el pecado. Hermanos, hacerle la guerra hasta que se vaya de nosotros. Amén. Debemos de hacerle la guerra, de mirar, de escudriñar nuestro corazón, de ir a ver, hermanos, hasta que, hermanos, ese demonio de lo que sea, como se llame, se tiene que ir, porque se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos todas las armas
para combatir cualquier clase de pecado. Otra cosa es que usted no cuente y lo mantenga ya escondido, ya es problema suyo. Gloria al Señor y a su nombre. Identifique aquello que alimenta sus deseos pecaminosos y dice, elimínelo. Dice que identifiquemos aquello que alimenta los deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que alimenta? El celular. ¿Qué es lo que alimenta? Las películas pornográficas. ¿Qué es lo que alimenta? Las revistas pornográficas. ¿Qué es lo que alimenta mis amigos, mis compañeros? ¿Qué es lo que alimenta esa amistad? ¿Qué alimenta esos deseos? Debemos de escudriñar nuestro corazón, hermanos, y nosotros como iglesia debemos de ser muy sinceros, hermanos, sinceros, porque lo que está en juego es su salvación. Nosotros creemos que porque recibimos a Cristo en nuestro corazón ya somos salvos. Pues eso es para discutir. Hay gente que dice que la persona que recibe a Cristo en el corazón ya fue salva, pero yo pienso, hermanos, hay pastores que están a favor y otros en contra. Yo pienso, hermanos, que una persona recibe a Cristo en su corazón, Dios la limpia, la hace una nueva criatura, pero no todas las personas que reciben a Cristo en el corazón tienen un nuevo nacimiento. Hay unas que no tienen un nuevo nacimiento, hay unas que no. Entonces, hermanos, la Biblia dice que no debemos de descuidar esta salvación tan grande, ¿cierto? Entonces, hermanos, sea que sí o sea que no, es mejor estar alineados con Dios. No sea que el día que Dios nos llame tengamos sorpresas. Amén, tengamos sorpresas. Gloria al Señor y a su nombre. También, hermanos, este capítulo que estamos estudiando nos habla sobre la avaricia. Dice la Biblia que es idolatría. Hay personas, hermanos, que convierten los bienes en dioses. Endiosamos los bienes que el Señor nos ha dado. ¿Qué bienes usted hoy tiene? Tiene un carro, tiene una carrera, tiene una casa, tiene una empresa, tiene no sé qué más tenga. Y a veces los endiosamos y a Dios no le agrada. Amén. Dice la Biblia que donde esté el tesoro, allí va a estar el corazón. Allí va a estar el corazón, hermano. Un hombre se puede arrodillar ante una estatua, pero también se puede arrodillar, hermanos, ante una cuenta bancaria. Amén. Un hombre, un ser humano se puede arrodillar ante una estatua, porque es que nosotros creemos que idolatría solamente es tener imágenes y tener estatuas. Entonces las sacamos de nuestra casa y las tiramos a la basura. Pero ¿qué otra cosa hay en tu corazón? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa idolatras en tu corazón? Eso también lo tienes que sacar. Entonces uno dice, ay no, esto no. Hay muchas cosas que, hermanos, nosotros endiosamos y los tenemos como dioses. La única seguridad frente a la ira divina es una vida rendida a Dios. Es la única seguridad ante la ira divina de Dios, es que tengamos una vida, hermanos, rendida a Cristo todos los días. En otras palabras, que hayamos muerto al viejo hombre. Amén. Que ese viejo hombre, hermanos, haya sido muerto y sepultado. Amén. Y usted tiene que estar mirando, no dice que vuelva a resucitar ese viejo hombre y se vuelva a levantar. Amén. Entonces tenemos que estar pilas ahí, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida? Solo Cristo puede liberarnos de la ira que nuestros pecados merecen. Vea, hermanos, vamos a ir, y por último vamos a ir a Romanos 6, ya vamos a terminar. Romanos 6. Romanos 6, del 12 al 14. Dice así: Dios te habla así, iglesia, y a mí también. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, hermanos. Lo que pasa es que a veces lo hace porque nosotros se lo permitimos. Amén. Pero usted tiene la autoridad. Dice la Biblia que Dios nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Dice, y nada nos dañará. Y nada es nada. Amén. Nada es nada. Usted tiene el poder y tiene la autoridad, hermanos, para que cuando le vengan todos esos ataques del diablo, hermanos, usted salga avante y en victoria. Van a venir muchas tentaciones. Las tentaciones las tuvo Jesús, y el diablo, hermanos, tentó a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo no? Eso lo hizo en el árbol verde que es Cristo. ¿Cómo no lo va a hacer en el árbol verde que somos nosotros? En el árbol seco que somos nosotros. Amén. Entonces van a venir toda clase de tentaciones, pero nosotros tenemos el poder, hermanos, de resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Señor, te